Perfecto. Hola, buen día a todas y todos, todes. Bienvenidos a esta serie de entrevistas que se hacen como preparación al seminario Taller Colombo Argentino sobre salud pública, salud socioambiental, justicia ambiental, transición de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, mineros, forestales y pesqueros. Este evento se realizará en Maganqué, en Bolívar, en la sede de la Universidad de Cartagena, en octubre 21 y 24. Y queremos abrir esta serie de entrevistas con la profesora Juana Camacho, quien es investigadora del Grupo de Antropología Social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y que además tiene amplia experiencia de trabajo e investigación en la zona donde se va a llevar a cabo el evento, en La Mojana. Entonces le doy paso a ella para que primero nos cuente un poco sobre ella y sobre su relación con La Mojana. Gracias, profesora, por estar con nosotros hoy. Hola Sofía, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y realmente una alegría poder contar un poquito del trabajo que he hecho en una zona que me sigue interpelando profundamente, que me ha hecho tener que pensar muchos temas y me ha abierto pues también panoramas, ¿no? Panoramas de conocimiento, pero también amistades y muchas emociones. Así que muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy antropóloga, trabajo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y mi relación con La Mojana se inició porque yo he tenido un interés por la comida y por las políticas agroalimentarias. Entonces, yo acabo de terminar una investigación sobre usos y manejo de agrobiodiversidad con campesinos en la zona andina, en las montañas. Em, y quería seguir continuando con este tema y escuché a un colega mío, un arqueólogo que estaba trabajando en La Mojana y me llamó mucho la atención porque él estaba mirando temas alimentarios desde la óptica prehispánica, o sea, con una profundidad histórica muy grande. Entonces yo le propuse, le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú sigues mirando desde tu óptica arqueológica y yo empiezo a mirar lo contemporáneo y vemos las continuidades en una zona, digamos que ha sido una despensa alimentaria históricamente, ¿no? Ha mantenido poblaciones a lo largo del tiempo y eso la convierte en un escenario muy especial. Entonces, sobre todo además porque al ser un paisaje anfibio, muy poco comprendido, este país le ha dado la espalda al agua, tiene un sesgo muy agrarista y muy andino, pues esta idea de que había gente que ha vivido, que ha convivido con el agua y que ha transformado paisajes para hacerlos tan productivos, tan ricos, para sus propias vidas era muy interesante y La Mojana representa eso, representa un lugar donde la gente se adaptó al agua, pero también adaptó el agua y el movimiento y las dinámicas de la inundación, digamos, con un conocimiento súper sofisticado y con una cantidad de trabajo a través de 500.000 hectáreas más o menos de canales y de camellones que transformaron ese paisaje para darle un manejo a los cursos de agua y al mismo tiempo hacerla muy productiva en términos de lo que podían comer. Y yo creo que la gente en La Mojana, pues no solo estuvo muy bien alimentada, sino tuvo unas condiciones de vida, claro, de trabajo, fuertes para el mantenimiento de esos canales y camellones, pero realmente donde tú tienes agua, calor y suelos fértiles, pues tienes la vida. Entonces eso hace que La Mojana sea pues realmente no solamente un lugar muy interesante de estudiar, sino antropológicamente para entender también cómo la gente ha convivido con su entorno, ¿no es cierto? Y cómo hay una mutua influencia del ambiente hacia la gente, pero la gente también modifica el paisaje, lo transforma y le da sentido. Y bueno, La Mojana es todo eso. Es realmente un lugar privilegiado de estudio.
Gracias. Y no sé si nos puedes contar un poco más cómo llegas de este interés en temas agroalimentarios a temas de toxicidad. Si tú tienes estos conceptos que has desarrollado sobre acumulación tóxica y despojo agroalimentario, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre estos conceptos. Bueno, claro, siempre la investigación lo va llevando a uno por caminos a veces inesperados, ¿verdad? Y eso yo creo que es como la magia de la investigación también, que uno arranca con una pregunta y luego esa pregunta se le va volviendo muchas, es como un poco las aguas de la Mojana, ¿no? Uno arranca en el río y después se va metiendo por los caños, por las ciénagas y eso se va creciendo. Entonces, cuando yo llegué a preguntar por la comida, yo estaba interesada en todo lo que comía la gente, pero por supuesto el arroz terminaba siendo pues el eje, ¿no? De muchas de las discusiones, porque ¿quién en La Mojana no come arroz? Y es tremendamente importante, o sea, la cultura alimentaria en La Mojana está centrada en el arroz, tiene muchas otras cosas muy interesantes, pero el arroz realmente es, digamos, lo que le da, no solo en términos productivos, sino identitarios, es una cultura del arroz. No siempre fue así. O sea, la Mojana no fue arrocera, eso empezó a llegar, digamos, históricamente, ¿no? Vino por Europa, pero, digamos, siempre estuvo manejado en pequeñas cantidades por la gente local. Y cultivaban arroz de manera manual, con chuzo, todavía se sigue haciendo así en muchos lugares, pero digamos que era un cultivo para el consumo. La gente manejaba muchas variedades, tanto de secano como de agua, según las condiciones. Entonces, una variedad también de arroces muy interesante que desafortunadamente se ha ido perdiendo, pero es sobre todo a raíz de lo que se llama la industrialización agroalimentaria o la modernización, que ocurre sobre todo a mediados del siglo XX, sobre todo en los años 60, 70, que se empieza a impulsar el arroz muy fuertemente, sobre todo un arroz mecanizado para aumentar la productividad, es decir, tener más alimentos y también digamos, con una perspectiva de eficiencia que demandaba eh, el uso intensivo de agroquímicos. Eso es lo que se ha conocido, se conoce en la historia como la Revolución Verde, ¿no es cierto? Era reverdecer los campos, producir, tener muchos alimentos, combatir el hambre, la inseguridad alimentaria, pero digamos creando unas dependencias muy fuertes de sustancias que en muchos casos son terriblemente tóxicas, son venenosas, son dañinas, incluso en los países donde se producen están prohibidas muchas de ellas. Y sin embargo terminan llegando a Colombia o a estos países y se usan de manera más o menos libre. Entonces, eh, una de las justificaciones, digamos, de esta intensificación del arroz es que eh, al tener el arroz es un alimento estratégico en la medida en que es muy productivo, tú puedes tener 2, inclusive 3 cosechas al año en la Mojana por las condiciones tan favorables que tiene de suelo, de agua, de lluvia, de brillo solar. Em, pero también es un producto que puedes almacenar. Entonces tú puedes tener el arroz mucho tiempo, muchos años, ¿no es cierto? Eso le da muchas ventajas, no es perecedero. El arroz también lo puedes transportar, se transporta fácilmente, es decir, tiene muchas ventajas, además de ser rico, de ser rendidor, de ser de un sabor más o menos neutro, entonces la gente lo acepta muy fácilmente, ¿no es cierto? Eh, y en esa época se buscaba o siempre se ha buscado tratar de producir alimentos más baratos. Cuando tú tienes alimentos más baratos, tú le bajas el precio a la comida e igualmente le puedes bajar a los salarios, ¿sí? Ujú. Entonces, tener el arroz era precisamente una manera de tener un alimento barato, rendidor, rico, nutritivo. Eh, Era muy estratégico, digamos, para efectos de mantener, sí, unos salarios bajos para una población creciente.
¿no es cierto? Y sobre todo, pues muchos de los trabajadores urbanos, rurales, pues, digamos, viven en condiciones económicas muy limitadas. Entonces, todo inclusive Colombia está denominado como un país del milagro del arroz, porque hubo un auge tremendo. Tolima, Huila, Los Llanos y La Mojana, el Caribe, hace parte también de ese escenario. Pero entonces, pues toda ese gran auge, esa gran ventaja productiva, también tiene una contraparte, como todo, y es la contaminación, ¿no es cierto? Es decir, el uso y la dependencia de unas sustancias que un poquito no importa, pero si tú lo vas usando, ¿no? Permanentemente, pues eso va produciendo, va teniendo un efecto acumulativo, como cualquier cosa, ¿no es cierto? Y esa acumulación va quedando en los suelos, en las aguas, en los alimentos, y en los cuerpos de las personas, en la salud de la persona. Entonces, todo eso va creando un deterioro ambiental, digamos, socioambiental tremendo. Eh, pero claro, en un paisaje tan exuberante, tan grande, tan productivo como La Mojana, pues eso no se va sintiendo porque es lento, ¿no? Va sucediendo como de manera muy sutil, silenciosa. Entonces la gente, bueno, pues como no es inmediato necesariamente, pues la gente se va acostumbrando, ¿no? Los cuerpos van, digamos, eh, y el paisaje, digamos, se va modificando, pero no es que tú no ves el daño inmediatamente, sino es paulatino. Por eso es, digamos, como una suerte de violencia lenta, ¿cierto? Es un despojo muy lento, muy sutil. Y por supuesto, pues es un despojo en la medida en que va despojando a la tierra, a la gente de sus medios de vida, de la tierra, del agua, de un alimento sano y de su propia salud. Y pues eso va, sí, va despojando a la gente de unas condiciones para la propia reproducción física y social de su vida. Y es un despojo, digamos, que se superpone o se encuentra con otros despojos que hay en la región. Y es el despojo histórico de las tierras baldías para la ganadería extensiva y el despojo también histórico del agua, de las ciénagas y de esas zonas aledañas a las ciénagas, lo que se llaman los abonados, que históricamente han usado, digamos, desde los campesinos sin tierra para cultivar hasta grandes propietarios ganaderos para el abrevamiento de las reses y para su alimentación con los pastos naturales que salen de ahí. Y es un despojo que si tú quieres también en este momento al que se le superpone y también, digamos, se va trenzando con la otra toxicidad muy grave que hay en La Mojana y es la que tiene que ver con las sustancias, con los metales pesados. Con los metales pesados que vienen bueno, y distintos tipos de desechos que vienen arrastrados por estos grandes ríos que terminan desembocando en La Mojana, pero sobre todo el mercurio de la minería del oro en el Bajo Cauca, que sirve para la producción de oro y digamos que tiene unos efectos a un muy, muy largo plazo, ¿no? Y bueno, todo eso está pasando en La Mojana. Entonces, siento yo que hay un problema muy serio que tiene que ver también, aquí se mezcla la geografía también del lugar, ¿no? Su localización en esta parte baja, en las zonas bajas del Caribe, y en La Mojana, que es como una batea, ¿no? Que recibe todas estas aguas y está recibiendo todos los desechos de un país entero, porque estos ríos, el Magdalena y el Cauca, el San Jorge, pues van atravesando la zona andina y tú sabes que la gente pues va botando en los ríos, ¿no? Los ríos son, digamos, como este vertedero de tantas cosas, lo que no queremos y que se lo lleve el agua, y yo dejo de verlo
como si eso no tuviera un efecto, no solamente arriba abajo, sino eso tarde o temprano a uno se le devuelve, porque planetariamente estamos todos interconectados. Entonces, la Mojana, que debería ser un gran reservorio de agua dulce, de pesca, de biodiversidad, de, ¿no?, un lugar de vida, de culturas anfibias, ¿no?, súper productivo, pues al ser el sifón del país, también va siendo un receptáculo de daños indeseados. Y tú mencionabas la sutileza y la invisibilidad también de estas violencias y cómo son acumulativas en el tiempo. ¿Nos podrías contar un poco cómo desde la antropología, desde la historia y desde otros métodos en las ciencias sociales ha sido posible para ti rastrear este tipo de violencias y este tipo de preguntas también? Bueno, desde la antropología, por supuesto, uno parte de la base del trabajo de campo, ¿no es cierto? Es decir, uno puede hacer todo tipo de investigaciones en libros, en bibliotecas, en periódicos, es decir, lo que llamamos fuentes secundarias, que por supuesto te dan un panorama, ¿no? Y te iluminan. Pero nada de esto se puede entender si tú no vas al lugar, si tú no estás inmerso en donde suceden los hechos, en donde están los problemas o donde tú tienes que ir a responder las preguntas, ¿no es cierto? Porque si no te quedas con una mirada un poco, si quieres, teórica, abstracta, distanciada, pero la manera como en la antropología entendemos una aproximación al conocimiento es en gran medida yendo al lugar, hablando con la gente, entendiendo qué pasa mucho también desde la lógica de la gente, ¿verdad? Desde qué te dicen las personas, desde cómo viven los problemas o las situaciones, o cómo es su vida, o cómo es su entorno, o cómo es su medio, a qué huele, a qué sabe. Todo eso porque si no, tú vas a tener una relación muy distante, ¿no? Entonces, la manera como yo me he aproximado pues a la Mojana con muchas preguntas ha sido básicamente a partir de estar allí, de estar hablando con la gente, de estar observando, no solamente con las comunidades, también con funcionarios, con personas, digamos, en todo el estamento médico, ¿no es cierto? Con enfermeras, con doctores, ustedes que están viendo. Sobre todo yo llegué a La Mojana en un momento muy complicado, que fue justo después del fenómeno de la niña que hubo en el 2010-2011, que hubo no solamente esta gran inundación, sino el desbordamiento del río Cauca, que dejó la zona inundada por mucho tiempo, un poco lo que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Tan dramático, pero además dejó una estela de contaminación por mercurio. Entonces la devastación era total, ¿no? No solamente el agua, sino lo que se iba acumulando que terminó matando, pues eso, cultivos, animales, árboles centenarios. Y la gente empezó a ver, yo recuerdo haber ido algún día al hospital y estaba preguntando alguna cosa sobre el tema alimentario y el médico me dijo, usted no sabe lo que hemos visto después de la inundación, ni pregunte lo que hemos visto. Yo no podía entender todavía, ¿no?, a qué se estaba refiriendo, y luego empecé a darme cuenta que él se estaba refiriendo a todas las anomalías que habían empezado a surgir, ¿no es cierto?, de enfermedades, de manifestaciones, inclusive a veces fenómenos de mutaciones genéticas, ¿no? Niños que nacen con 6 dedos, o que no desarrollan cerebro. Es decir, estos son casos que empiezan a decirle a uno que algo está pasando, ¿no es cierto? Algo no está bien. Pero eso no lo sabes porque eso no sale en la estadística, eso no sale en un indicador, eso lo vas descubriendo a medida que vas acercándote al lugar. Entonces yo siempre uso, es un trabajo de campo, estar ahí, dormir con la gente, preguntar, ir acá, ir allá,
buscando también información secundaria con entrevistas, haciendo mapeos del cuerpo, haciendo líneas de tiempo, haciendo censos, haciendo mapas, mapas de actores, es decir, una combinación de cosas de manera que tú puedas hacer lo que se llama triangular la información, es decir, tener distintas fuentes para para responder tu pregunta o entender el problema que estás mirando. Bien. Y algo que nos contabas también muy interesante es cómo llegas a este lugar con unos intereses y los intereses te van llevando a través de diferentes caminos y te van abriendo otras preguntas y otras posibilidades de investigación. Y en una conversación también me contabas que ahora estás interesada en otros temas que son afines a estos temas de toxicidad y estas violencias sutiles y formas de despojo relacionadas también con temas de toxicidad. No sé si nos puedes contar un poquito sobre esos horizontes que se abren para ti en este momento. Por supuesto, por supuesto. Digamos que cuando yo empecé a mirar la toxicidad por agroquímicos, ya sabía todo el tema de, digamos, la toxicidad por metales pesados, pero quería llamar la atención sobre esta contaminación por agroquímicos, porque esa es una contaminación que si quieres ya nadie se fija, ¿no es cierto? No, ahora el mercurio y estas cosas son las que llaman la atención, pero esa acumulación lenta, cotidiana, digamos, alrededor de la producción de alimentos que terminan siendo alimentos contaminados, si quieres, o que tienen una dosis de carga tóxica, esto ya está muy naturalizado, ¿verdad? Eso ya no se mira mucho. Entonces yo quería llamar la atención sobre eso porque además son las propias prácticas de la gente las que también generan esa toxicidad. Es decir, ellos mismos terminan envenenándose, no es Ujú, la contaminación que les llega desde Bogotá o desde el río Cauca que hacen otros externos, sino es la que se produce ahí localmente. ¿Mm? ujú. Eh, y ahora, digamos, he querido mirar lo que me hacía falta, que es esta contaminación por metales pesados. El mercurio es como el más visible y ya hay, digamos, como ha habido grandes llamados de atención en el país sobre la contaminación por mercurio. Colombia es uno de los países más contaminados por mercurio, en gran medida asociado a toda la minería del oro, mucha de ella legal, una parte ilegal, pero mucha de ella ilegal, con un uso muy complejo de manejar un uso del mercurio, ¿no? Digamos, para la extracción del oro, para el amalgamiento del oro. Entonces, pero si bien el mercurio es como el más visible, resulta que en la Mojana, desde hace ya varias décadas, los estudios han mostrado que no solamente es un asunto del mercurio, hay muchos metales pesados, ¿sí? Está el cadmio, está el plomo, está el arsénico. Entonces, sí, plomo, creo que ya dije. Entonces, si te das cuenta, el mercurio es uno, pero hay una serie de sustancias, digamos, tremendamente tóxicas que se van acumulando y se van acumulando lentamente. Y ya hemos empezado a ver, hace poco hubo un estudio muy interesante sobre peces, peces que están volviéndose amarillos, que se voltean porque ya no pueden nadar. Y digamos que sí hay estudios toxicológicos desde hace un buen rato sobre la presencia de mercurio y estos otros metales en agua, en suelos, en animales, en pasto, en el queso, ¿cierto? Es decir, ya vemos que no está localizado, sino cubre un espectro ambiental, ecológico muy grande y por supuesto en los cuerpos. Entonces hay estudios que muestran a partir de tomar cabello, uñas, sangre, hay niveles de toxicidad altos, sobre todo en las poblaciones pescadoras que están más expuestas al agua, pero también tienen unas dietas más dependientes del pescado, pues que viene de una actividad extractiva, eh, sin que a eso se le haya parado mucha bola.
¿sí? Es decir, sin que haya habido una situación remedial. O sea, el Estado ha estado muy ausente en términos de una política regulatoria, pero también una política de salud, pero también, digamos, una atención a unas poblaciones que empiezan a enfermarse gradualmente. De la mojana, en alguna época, ya no, eso me comentaban los médicos, era muy conocido el labio leporino, Ujú. ¿sí? E incluso había campañas anuales de operación del labio leporino. Bueno, eso es un indicador de que hay algo mal, ¿no es cierto? De que algo está pasando en el cuerpo, eso ya es una transformación. En este momento lo que se está viendo también es la insuficiencia renal, porque el mercurio entra en el cuerpo y termina dañando órganos y tejidos y el funcionamiento mismo del cuerpo. Entonces, todos los días de la Mojana hay gente que está yendo a diálisis en Montería, en Sincelejo, eh, a la clínica del riñón, al hospital del riñón. Bueno, eso ya es tremendo. La Mojana misma no tiene los laboratorios, no tiene un centro de diálisis. Entonces, bueno, esto tiene que ver también, la toxicidad también está muy ligada a dónde está la política pública, dónde está el papel del Estado, ¿no es cierto?, en la protección de la ciudadanía frente a temas que son muy serios. ¿Y qué consejo le darías a personas que desde la docencia en las normales, estudiantes de colegio, también de universidades, en pregrados, maestrías, otro tipo de posgrados, organizaciones de diferente tipo, están interesadas en estos temas? ¿Cuáles serían esos espacios y posibilidades de pronto de colaboración o de trabajar colectivamente en investigar y, como tú dices, también de llamar la atención, ¿no?, sobre los temas también en la agenda pública? Ujú. Bueno, mira, yo creo que la gana, primero la gana, las ganas, ¿no? Eso, las ganas y la curiosidad, yo creo que son motores tremendos eh, de hacer cosas, ¿no? Yo creo que este país siempre, pues, es un florecimiento de iniciativas de gente haciendo mil cosas, a veces de manera muy dispersa. Esa es la otra cosa. Y bueno, entonces juntar intereses, juntar ganas, juntar curiosidades, los pocos recursos de los que disponemos siempre, pues bueno, y creo que el encuentro que se plantea es precisamente eso, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que haya una convergencia de muchas energías eh, hacia preguntas o hacia temas o hacia situaciones comunes que nos afectan, por supuesto? Yo diría que la Mojana es un sitio, bueno, la Mojana y, si se quiere, la depresión momposina, son unos escenarios donde hay miles de preguntas que todavía siguen sin responder. Y ahí hay un papel importante, digamos, si quieres, para la academia, ¿no es cierto? No solo de las ciencias sociales, sino de la ciencia, la que llaman las ciencias duras, ¿no? La ingeniería, la biología, yo qué sé, la hidráulica, etcétera, pero también para las comunidades, porque nada de esto se puede entender si no hay una interacción. Si tú no le preguntas a la gente local cómo se mueve el agua, cómo ven el agua, cómo cambia el agua, cómo se está moviendo, cuáles son las formas, no logras aproximarte a esa complejidad. Tú puedes tener todos los grandísimos modelos hidráulicos que están haciendo y toda la modelación en la que se han invertido recursos millonarios para entender cómo se mueve el agua en la Mojana. Pero no vas a lograr llegar a los problemas si tú no estás ahí. Y si no le preguntas a la gente que cotidianamente vive y entiende y también se pregunta y también tiene muchas dudas, ¿no es cierto? También necesita respuestas. Las respuestas no las tiene un individuo o un grupito de individuos. Esto es parte de un colectivo. Entonces, yo creo que hay unos problemas que sí requieren, digamos, como de un concurso de muchos saberes. Y aquí sí un poco esta noción del diálogo de saberes, de intercambios, eh, de sumar, digamos, ignorancias y de sumar también muchos conocimientos. Eso me parece pues una labor fructífera. Y yo creo que ahí, pues imagínate, la labor de los docentes es importantísima. Vamos, tienen un material con sus estudiantes para hacer
que esto sea parte de los currículos, que sea parte de los trabajos, que sea parte de la investigación empírica en campo, que el agua sea un proyecto, digamos, que aglutina. Imagínate, uno puede estudiar matemáticas, puede estudiar física, puede estudiar química. Es decir, cómo el entorno puede ser un gran elemento pedagógico en la formación de las personas, me parece importante. Desde el Estado, las instituciones también tienen una responsabilidad con la gente, también están llamadas a participar, ¿no es cierto? No necesariamente esperando una política pública, sino adentrarse en el problema local. Y creo que en muchos casos a veces hay unos funcionarios y una gente maravillosa, pues resolviendo unos problemas muy grandes, con muchas dificultades, pero ahí hay un papel. Y las organizaciones, por supuesto, o sea, las organizaciones, la gente organizada tiene una fuerza. Organizarse no es fácil, ¿no? El trabajo colectivo no es fácil, Ujú. pero un trabajo colectivo encaminado es multiplicador de semilla. Entonces, yo diría que aquí hay temas: el agua, la tierra, los suelos, la cultura, la biodiversidad. O sea, La Mojana tiene, mejor dicho, para todo, y yo creo que sí, estamos todos llamados a poner la mirada, y, y ver, digamos, cómo encontramos respuestas a problemas que de verdad son muy serios y que están redundando en un mal vivir de la gente, ¿no? Cuando realmente lo que queremos es la posibilidad de mejores condiciones de vida, pues para la gente y para el planeta. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la generosidad al compartir todas estas experiencias. A todas las personas les decimos que dentro de la descripción de este video va a estar la información de la profesora Juana Camacho, también la posibilidad de un contacto con ella. Ella va a ser parte del evento en Magangué para que puedan interactuar más con ella. Y también les solicitamos que nos dejen sus comentarios abajo del video, que ella también muy amablemente nos va a responder o a interactuar también con sus comentarios y con sus preguntas y sugerencias. Entonces, muchas gracias y nos encontraremos en un próximo video. Que estén bien.